mañana más, el sábado, para poder seguir alabando y glorificando su nombre. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí y a todos los que nos escuchan por las redes sociales o por la radio. Que sean bienvenidos, que Dios me los bendiga a cada uno. Amén. Y mis hermanos, vamos a estudiar un tema, vamos a seguir estudiando el mensaje de los tres ángeles, porque yo creo que es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que tenemos que estar predicando, que tenemos que estar llamándole la atención. ¿Por qué? Porque es un mensaje que si el que no lo acepte, simplemente se va a poner la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia está clarito. La marca de la bestia, si tú no conoces quién es la bestia, y tú no conoces qué es su marca, y tú no conoces qué es el nombre de su marca, qué es el número de su marca, pues vas a terminar adorando a la bestia, vas a terminar poniéndose el número y ya poniéndose la marca. ¿Y cuál es la imagen? ¿Y cuál es la imagen? Y por eso estamos estudiando todo esto, porque es vital. Y mis hermanos, y yo me he propuesto a predicar de esto. ¿Por qué? Porque no se está dando la mensaje. El mensaje se está dando muy poco. Algunos predicadores, siempre hay algunos, porque Dios tiene 10.000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Pero las demás rodillas se han doblado a Baal. Hay muchos que se han entregado a Baal ya y están ya predicando lo mismo que predica el mundo cristiano. Así que hoy voy a darle, no le voy a dar más leche, le voy a dar alimento sólido. Vamos a comer vianda, o mangú para poder fortalecer los músculos y no irnos en diarrea. Así que bueno, antes de abrir la palabra de Dios, también les digo que cualquier cosa que quieran preguntar o que tienen algún interés, pues me lo dicen. Estamos estudiando, estamos haciendo un estudio, no estamos dando un sermón como tal, sino estamos estudiando, porque hay que estudiar, mi amor. Hay que estudiar y hay que masticar las cosas. Así como masticamos la comida para que nos caiga bien en el estómago, también toda la palabra de Dios tenemos que masticarla bien. Amén. Para poder que sea bien digerida. Vamos a arrodillar una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección a abrir su palabra. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre Santo. Sí. Te pedimos perdón de nuestras faltas y pecados. Ayúdanos, límpianos, Señor, para poder tu palabra, poder recibirla, aceptarla y vivirla. Amén. Díganos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, se pueda mover en medio nuestro, que podamos, Señor, dar el mensaje que tú quieres que se dé. Y Padre Santo, te pedimos que nos lleves en gloria hasta aquel día cuando tú vengas a buscar. Que podamos, Señor, cada día comprender más tu palabra, que podamos, Señor, vivirla y podamos predicarla. Es esencial, Señor. Ayúdanos, es de vida a muerte. Así que, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, poder entender. No solamente los que estamos aquí, sino también todos aquellos que están en la radio, que están en los diversos lugares, Señor. Que nos van a escuchar, que puedan entender tu palabra. Amén. Lo suplicamos todos en nombre de amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando lo que es el mensaje de los tres ángeles. Y en el mensaje de los tres ángeles nos dice que el día que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así que es algo bien serio, bien serio. Y hemos estado estudiando y vamos a hacer un repasito para poder caer en lo que hemos estado estudiando. Y para eso vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 para poder señalar algunas cosas que tenemos bien claras aquí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Vamos a explicar grandemente lo que es la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 1, 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Cuando la Biblia habla de mar, habla de muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Cada vez que te diga mar, cada vez que tú veas mar en profecía, está hablando de mucha gente. Oh. ¿Entiendes?
Así que eso es lo primero que tenemos que ver. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que fíjate, una bestia que sube del mar, que tenía mucha bestia, muchos cuernos en su cabeza, y también tenía un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué semejante a un leopardo? Porque tiene las mismas características que tenía el leopardo. Está hablando de los reinos que estaban anteriores. Semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que esta bestia que sube del mar es lo mismo, tiene las mismas creencias, la misma forma que estas bestias que surgieron ya en el pasado. Es lo mismo. Es lo mismo. Y dice que el dragón, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Sigue diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanado. Aquí nos dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte. Fue cuando el papado recibe la herida. Ahí está claro. Así que esta bestia que surge del mar, vamos a identificarlo, hemos identificado ya que es el papado. Surgió del mar, ha hecho todo esto, y fíjense lo que hace esta bestia. Tuvo una de sus cabezas herida del mar de muerte, y el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, fíjate, la bestia surge de ahí y pues vuelve a surgir. Entonces el dragón le da autoridad, y adoraron a la bestia y adoraron al dragón también. Y dijeron, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El único sistema que ha hablado grandes cosas y blasfemias contra Dios es precisamente el papado. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses exactos son 1260 días. Y en profecía, un día es como un año, así que vamos a hacer que son 1260 años. Y precisamente desde que surgió el papado, en el año 538, después de Cristo, fueron 1260 años hasta el año 1779, que recibió la herida mortal, el papado. Ahí fue cuando ya la hegemonía del papado se fue completamente quitada. Y siguió la herida mortal, ¿por qué? Porque antes de eso, el papado podía usar los poderes políticos de Europa a su gusto y como él quería. Quiere decir que él ponía y quitaba reyes. Así que imagínate tú el poder que tenía el papado en Europa. ¿Y qué pasó? Pues las naciones de Europa, empezando con Francia, que fue la primera que le dio Francia, para que ustedes tengan idea, fue la primera que apoyó el papado en todo. Y fue también la que le quitó la que le dio la herida mortal al papado. ¿Por qué? Porque le quitó, le dijo, no está bueno ya. No más. Tu poder terminó. Y ahí fue cuando ya no podía usar más los poderes políticos para poder hacer su voluntad. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Este sistema habla la boca en blasfemia contra Dios. Dice, y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que es un sistema que es cristiano, que es religioso. ¿Por qué? Porque habla de las cosas de Dios. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. El único sistema que ya se ha hecho guerra contra los santos y los ha vencido, los ha matado, masacrado. 50 millones de cristianos han muerto en Europa. Murieron en Europa por este sistema, precisamente. Más de lo que han muerto, fíjate, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que todo aquel que no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué no está escrito en el libro de la vida? Mi hermano, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, que hace las cosas, que está adorando a la bestia, en vez de adorar a Dios, pues entonces no está escrito en el libro de la vida de Dios.
Dice, y si alguno tiene oído, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia, y esta fue la otra bestia que también surge del mar, de la tierra. Esta bestia surge de la tierra. Así que la primera bestia surge del mar, que es el papado, surgió en Europa, donde había mucha gente. Y esta otra bestia surge de la tierra. Tierra quiere decir un lugar despoblado. Cuando la Biblia te dice que es tierra, es un lugar despoblado, que no había mucha gente. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya estudiamos que los cuernos como cordero son los 2 principios, las 2 instituciones que reconoció Jesús. Jesús le dijo, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es decir, esas son las 2 cosas que reconoció Jesús. Los 2 cuernos como cordero son lo que es el poder civil y el poder religioso separados, no unidos. Porque cada vez que se ha unido el poder civil con el religioso, ha traído persecución a aquellos que no creen como ellos. Cada vez ha sido así. La cuestión es que Dios ahí le dice que esta bestia que surge de la tierra iba a tener 2 cuernos como cordero. Y estudiamos ya que eso fue los Estados Unidos. Los Estados Unidos surgió de aquí como en un lugar más bien despoblado completamente. Surgió de los que estaban huyendo de la persecución allá en Europa. Y en el año 1620 llegó el Mayflower aquí a Estados Unidos, trayendo a todos los cristianos que estaban siendo masacrados allá, vinieron para acá. Y llegaron aquí y empezaron a poblar este lugar. Y también nos dice que este país, producto de lo que ellos conocían, todos los padres constitucionales pusieron en la constitución de este país los 2 principios que están aquí, los 2 cuernos. En la primera enmienda de la constitución de este país están los 2 cuernos como de cordero. Dice que esta nación, el Congreso no va a hacer ninguna ley que establezca religión. Y no va a ser, la segunda enmienda dice, la segunda cláusula de la primera enmienda dice, y no va a ser ninguna ley que le impida a las personas a ejercer la libre religión. Quiere decir, ni te va a hacer una ley para imponer una religión, ni te va a hacer una ley en contra de que tú adores como tú quieres adorar. Ahí está en el Congreso. Y la tercera cláusula le da a las personas la libertad de lo que es civil. Quiere decir que la persona tiene libertad dada por Dios, de la libertad, de la expresión y también de la petición al gobierno, sí, para que le haga justicia. Ahí está, la primera cláusula, están las 2 cuernos como cordero. Pero dice que esta nación va a hablar como dragón. Tenía 2 cuernos como cordero y va a hablar como dragón. Esto hemos estudiado, que el hablar como dragón es las leyes que pone una nación. ¿Cómo una nación habla? A través de sus leyes. Y vamos a ver que esta nación, aunque va a tener los 2 cuernos no se le van a caer. Van a estar en la constitución, pero va a hablar como dragón. Hemos estudiado eso. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Ahora, sigue leyendo, vamos a hacer aquí. Dice aquí, el 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, esta nación le va a sanar la herida mortal al papado. Completamente. Le va a sanar la herida mortal. El 13. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este país hace grandes señales. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y así hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y pobres, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que aquí podemos ver como todo esto. Ahora, el número 666 es un número que todo el mundo conoce algo del número ese. Hay tiempo la gente piensa que es un número que es una marca en la frente, porque dice que te han puesto una marca, empieza un tatuaje. Mucha gente han oído hablar de este número. Ahora, vamos a ver y vamos a darnos cuenta, y según lo que dice Apocalipsis 13, versículo 1, es un nombre blasfemo. Dice, si leemos nuevamente ahí, dice, me parece un granero del mar, y vi subir del mar de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Es decir, el nombre que tiene la bestia es un nombre blasfemo, un nombre blasfemia. Ahora, ¿qué es blasfemia? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ya lo leímos, perdón. Ahora, este detalle es importante, pues el número 666 es el número del nombre de la bestia. Significa entonces que el número 666 guarda una relación estrecha con blasfemia. Siendo este el caso, debemos descubrir la definición bíblica de blasfemia. ¿Existe tal definición? Claro que sí. Blasfemia, mis hermanos, es todo lo que el hombre hace, a tomar un hombre las prerrogativas de Dios. Eso se llama blasfemia. En las Escrituras define con claridad que blasfemia es cuando un mero hombre profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra y como tal dice tener el poder y las prerrogativas que solo le pertenecen a Dios. Eso es blasfemia. Cuando Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, eso lo podemos ver en San Juan capítulo 10, versículo 30, ahí podemos ver que los judíos se enfurecieron mucho y dijeron, ¿cómo blasfemia dice? ¿Entiendes? Porque está haciéndose igual a Dios. Recogieron piedras para apedrear a Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me apedrean? Ese dice, no te apedreamos por lo que haces, sino por la blasfemia de que tú siendo hombre te haces igual a Dios. ¿Entiendes? Quiere decir que blasfemia es que un hombre se haga igual a Dios. En el caso de Jesús no era blasfemia, porque Jesús es tanto hombre como Dios. ¿Entiendes? En Juan capítulo 10, versículo 33, dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ves? Ahí podemos ver lo que es blasfemia. San Juan también versículo 10, versículo 36 al 39. Jesús dijo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. No soy. Ahora, Jesús no estaba diciendo porque todos los judíos se creían hijos de Dios. Ahora, Jesús no estaba diciendo que era un hijo de Dios. Jesús estaba diciendo que era hijo de Dios. ¿Me entiendes? Como tal. ¿Me entiendes? Como tales. Sí. Eso es lo que entendieron ellos. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis a mí, no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es decir, cuando Jesús dijo que él era con el Padre uno, ¿por qué? Porque estaba haciendo las obras del Padre. Así que los judíos, viendo lo que estaba haciendo Jesús, se debieron de dar cuenta de que provenía de Dios. ¿Me entiendes? Y jamás y haberlo aceptado. Es interesante notar que los líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia porque dijo que era hijo de Dios. Todos los judíos profesaban ser hijos de Dios, en un sentido general, pero claramente Jesús no estaba afirmando que era un hijo de Dios, sino, solos, en sentido estricto de la palabra, el representante de Dios en la tierra. Él estaba diciendo que era representante de Dios en la tierra.
Jesús profesaba ser el portavoz de Dios en la tierra. Es decir, el vicario de Dios. Por eso Jesús podía decir con todo derecho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque las obras que del Padre es la que hacía Jesús. Y se podía decir que Jesús era el vicario de Dios. ¿Me entiendes? En las Escrituras, blasfemia también se define de otra manera. Cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a aquel paralítico que rompieron el techo de la casa de la suegra de Pedro? Sí. Y le bajaron el paralítico porque no había, la casa estaba tan llena y no había forma de cómo entrar donde estaba Jesús. Y ellos rompieron el techo y le bajaron el paralítico adelante. Y cuando Jesús tuvo el paralítico adelante, no lo sanó de antemano, así de rápido. No, ¿qué hizo? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Y qué dijo la gente? Blasfemia dice. Sí. ¿Me entiendes? Porque solo Dios. ¿Quién solo Dios puede perdonar pecados? Pero Jesús le dijo, para que vea que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y ve. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el poder. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amén. Por eso había poder en él. Pero todos otros seres humanos que se crean Dios, que tengan el prerrogativa de perdonar pecado, eso se llama blasfemia. Blasfemia completamente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos habla de la aparición del anticristo que se identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a leerlo. Dice que nadie se engañe en ninguna manera porque Cristo, está hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, la apostasía no es otra cosa que, por ejemplo, si una persona es atea, no es porque no apostó nada. Porque la apostasía es creer en Dios y dejar de creer en Dios. O la apostasía es creer en Dios y apartarse del camino que Dios le dio. Eso es lo que se llama apostasía. Apostasía. De la común doctrina. Exactamente. Apostasía es también lo que es no dar en el blanco. Es más bien cuando tú tiras a un blanco y no le das en el blanco, das en otro lado. Es decir, eso es apostasía. No diste en el blanco donde tú tenías que dar, y te fuiste completamente. Esto es apostasía. Así que este hombre de pecado iba a ser un poder apóstata, es decir, un poder cristiano. Dice, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en la Biblia solamente hay dos partes donde habla otra vez hijo de perdición, en Judas. Otro lugar en la Biblia donde habla hijo de perdición es cuando Judas. ¿Ya está terminado? No, ya me okay. No. Judas. Así que Judas fue hijo de perdición, ¿por qué? Porque Judas completamente negó a Jesús. Y este sistema, aunque va a profesar, aparentemente, profesar a Jesús, va a negar a Jesús completamente. Dice así, sigue diciendo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, y el problema es que esto ha confundido a muchos, especialmente a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos piensan de que el templo de Dios es el templo de Jerusalén. Y por eso todos los cristianos, la mayoría de los cristianos, creen que va a construirse un tercer templo para que este anticristo se pueda sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Entienden? Pero no está hablando del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén ya no es el templo de Dios. Cuando Jesús salió del templo, le dijo a todos, vuestra casa es dejada desierta. Así que ya la casa es ese lugar donde era el templo de Jerusalén, no es el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia, eres tú y soy yo. Amén. Ese es el templo de Dios hoy en día.
Y este sistema se va a centrar en la iglesia, como Dios, haciéndose pasar por Dios. En estos versículos el apóstol Pablo nos dice que el hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nuevamente vemos un poder meramente humano que reclama el título y el lugar de Dios. Más adelante en este mismo capítulo, el apóstol Pablo nos informa que el hombre de pecado también pretende ejercer el poder de Dios, aún falsificando las obras maravillosas que desempeñó Jesús cuando estuvo en la tierra. Va a falsificarlo todo. Y va a ser un poder cristiano. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que podemos ver aquí como este inicuo, que no es otra cosa que el papado, y yo no tengo ningún miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque a mí no me paga la asociación para poder predicar. Al que le paga no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque hay una orden que no se puede hablar mal del papado. Así que por tanto y demás, y como en el caso mío, no tengo nada que temer. ¿Por qué? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Amén. Y ¿Me no entiendes? está hablando mal del papado, está diciendo la verdad. Yo estoy diciendo lo que ha hecho ese sistema. Y lo que está haciendo es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que Dios hizo señales y prodigios. Y el papado va a hacer también señales y prodigios para que crean en él. Va a tomar las mismas prerrogativas que hizo Jesús. Le va a quitar el lugar a Jesús, va a quitar la vista de Jesús y la va a enfocar en él. Completamente. En este contexto también es importante recargar que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que simboliza el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, y el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, tiene una boca que habla grandes palabras contra el Altísimo. Las grandes palabras que son blasfemias. San Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos explica que la bestia habla grandes palabras y blasfemias. Este cuerno pequeño no solo pretende ser Dios, sino que dice tener el poder de Dios hasta el punto de pensar que podía cambiar los tiempos y la ley. Él quería cambiarlo todo. Daniel 7:25. Así es que el cuerno pequeño, la bestia, usurpa el lugar de Dios y profesa ejercer el lugar de su poder y el lugar de Dios. Eso es lo que hace el cuerno pequeño. Y no hemos podido ver en la historia también cómo ha sido así. Ha usurpado el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, y ha tirado todas las cosas de Dios por el piso. ¿Por qué? Porque este es un poder que, aunque es cristiano, ha adoptado todo el paganismo de todos los que creían, de estas bestias que creían anteriormente. ¿En qué sentido habla el cuerno pequeño? La bestia blasfemia contra el Altísimo. Daniel capítulo 8 nos da la respuesta indiscutible. Este capítulo, a diferencia de Daniel capítulo 7, nos dice que el cuerno pequeño habla de blasfemia contra Dios, sino que más bien que intenta suplantar al príncipe del ejército de Jehová, usurpando su lugar. Está Josué capítulo 5, versículo 14 y 15.
quitándole su ministración continua en el santuario celestial. Daniel capítulo 8, versículo 11. Así es que en Daniel capítulo 8 la blasfemia del cuerno pequeño consiste en que usurpa el lugar y la función del príncipe del ejército de Dios, que es Cristo Jesús. Ahí está usurpando las funciones de él. Mis hermanos, este cuerno pequeño y esta bestia en toda la historia ha usado el nombre de Dios en vano. Dice en numerosas citas a donde escritores católicos romanos han dicho que el Papa ocupa el lugar de Dios en la tierra, daremos tan solo unos pocos ejemplos. La prerrogativa, la preciosa, fíjate lo que dice la prestigiosa enciclopedia católica, Pronta Biblioteca, explica el poder que tiene el Papa, para que ustedes vean lo que ellos mismos dicen de el Papa, el poder que tiene el Papa. Dice esta Pronta Biblioteca, volumen 8, dice así: el Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. Blasfemia. Eso es una blasfemia lo que están hablando. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de los hombres, sino de Dios. Y actúa en lugar de Dios sobre la tierra con el más pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Así que él tiene el poder completo. ¿Por qué? Porque el poder de él no es un poder de un hombre, es un poder de Dios. Blasfemia. El Papa Nicolás I, quien ocupó el trono papal desde el año 858 después de Cristo, estamos hablando del Papa, ¿no?, hasta el año 867 después de Cristo, afirmó, fíjense lo que dice él, y eso está en Historia de los Papas, página 243, de ellos mismos. Esto que estoy leyendo es de ellos mismos, no es de otra gente, es de lo que ellos mismos creen, de lo que están hablando. Y por eso que a mí cuando yo le preguntaba, ven acá, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué aquí dice la Biblia dice una cosa y acá dice? No, porque el Papa lo cambió. Wow, El Papa qué lo cambió. poder. El Papa tiene poder de hacer todo eso, imagínate tú. Dice así: es evidente que ningún gobierno terrenal puede atar o desatar a los papas. Es decir, que nadie puede atar o desatar a los papas. Ni aún por el apóstol Pedro, si regresara a la tierra. Blasfemia. Wow. Ya que Constantino, fíjate el poder de dónde viene el poder que le dieron a ellos. Ya que Constantino el Grande, que fue en el año 312, cuando Constantino toma el poder, que cambió entonces, le dio la libertad a los cristianos y empezó a unirse con los cristianos y metió todo el paganismo que tiene la Iglesia Católica en estos momentos. Dice, ya que Constantino el Grande reconoció que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra. ¿Y quién es Constantino? ¿Y Constantino solamente era un blasfemo? Dice, y ningún hombre puede juzgar a la divinidad. Nosotros, está hablando de él porque él era un papa, nosotros pues somos infalibles. Es decir, todo lo que hagan los papas, no hay nadie que lo juzgue porque no hay por encima de ellos ninguna autoridad que lo pueda juzgar superior a ellos. Dice, y cualquiera que sean nuestras acciones, solo somos responsables por ellas ante nosotros mismos. No es ante Dios, no, ellos son responsables de todo lo que hagan ante ellos mismos. Blasfemia. Blasfemia completamente. Dice el Papa León XIII, en una encíclica fechada del 10 de enero del año 1890, escribió sobre los deberes
principales de los cristianos como ciudadanos. Fíjate lo que dice aquí. En la enciclopedia grande de los papas, León XIII, en la página 193. Dice, pero el maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano. Así que el maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano. ¿Quién es el maestro supremo de la iglesia? Cristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ajá. Ese es el maestro supremo de la iglesia. Cristo Jesús. Dice, es el pontífice romano y por eso la unión de las mentes requiere, junto con una perfecta armonía de la única fe, la sumisión y la obediencia de la voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. Blasfemia. Una vez más el Papa León XIII escribió el 20 de junio del año 1894. Nosotros los papas ocupamos en la tierra el lugar del omnipotente Dios. Blasfemia. Blasfemia completamente. En repetidas ocasiones, diversos escritores católicos se han referido al Papa como vicario de Cristo, vicerregente de Cristo, y sí, como vicario del Hijo de Dios, ofreceremos, fíjate, vamos a ofrecer aquí una cota bíblica, lo que dice. La Biblia menciona varias funciones que le pertenecen tan solo a Dios. Hay funciones que le pertenecen tan solo a Dios. Y la Biblia las menciona. Dios mora en la iglesia por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Eso lo menciona la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. También, el representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese es el único representante que hay en la tierra del Espíritu Santo. Y ellos dicen que son representantes de Dios. Así que están completamente. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 16. Cuando Jesucristo dijo, conviene que me vaya. Porque si no me fuere, enviaré a otro consolador. El Espíritu de verdad, el cual está con vosotros y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el representante de Dios en la tierra. También dice, Dios es nuestro único Padre espiritual. Mi hermano, Amén. No hay otro. no podemos llamar, la Biblia dijo que no le llamaran Padre a nadie en la tierra. Padre espiritual. Usted puede llamar a su papá Padre, ¿entiende? Pero no Padre espiritual. ¿Y qué dice esta entidad que debemos llamar al Papa? Santo Padre. Que de santo no tiene un pelo. Sigue diciendo, solo podemos inclinarnos y arrodillarnos ante Dios. Un cristiano debe arrodillarse únicamente ante Dios. Amén. Únicamente. No ante ningún hombre. Ni besarle ningún anillo a ningún ser humano. No. Dios es el único que puede perdonar pecados. Mi hermano, claro. Amén. Él está clarito. Dios es el único que puede perdonar pecados. El único que tú puedes llegar a Él y pedirle perdón por tus pecados es a Dios. No a ningún hombre. Amén. Dios es el único que es infalible. En su declaración en Santiago capítulo 1 versículo 17, Dios es el único que es infalible. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Amén. Dios es el único que tiene el derecho de poner y quitar reyes. Dios es el único. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Amén. Dios es el único que tiene derecho de juzgar y nadie lo puede juzgar a Él. Porque Él es todo. Lo que Dios hace es perfecto. Amén. San Juan capítulo 5 versículos 22 y 27. Dios es el único que puede pronunciar la sentencia de muerte, mi hermano. Nadie en esta tierra tiene el poder de mencionar la sentencia de muerte a nadie. Dios es el único que puede perdonar, que puede mencionar la sentencia de muerte. Dios tiene una ley eterna que no se puede cambiar y Dios
establece el séptimo día, sábado, como señal de su poder creador. Gloria a Dios. Ahora fíjate lo que dicen los papas. El papado ha usurpado y reclamado todos estos derechos como suyos, inclusive diciendo que tiene poder para cambiar la ley de Dios. El papado también profesa tener poder para perdonar pecados. Fíjense lo que dice un escrito católico que se llama Duty on Duty, que es decir, Duty o Duty, la palabra Duty es ocupación de la ocupación, vaya, of the priest, quiere decir de los predicadores, en la página 34. Dice: cuando Jesucristo accedió al cielo, dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo. Y cuando dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, es verdad, en verdad absuelve al pecador. Blasfemia. Si el Redentor, fíjate lo que dice, fíjate esta blasfemia. Si el Redentor entrara en una iglesia, es decir, si Jesús entrara en una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, es decir, que venga la gente a confesarse delante de él, Ay, hombre. y un sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera al cada penitente, ego te absolvo, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Sí, es verdad. Ay, qué lindo. Ay, sí. Qué blasfemia. Blasfemia completamente. Fíjate lo que dice esto. Los deberes y la dignidad del sacerdote. Fíjate aquí la blasfemia tan grande en este libro que se llama Los deberes y la dignidad del sacerdote. Página 33 a la 34. Dice: de modo que en cierto sentido se le puede llamar al sacerdote el creador de su creador. Ya que cuando pronuncia las palabras de consagración, es decir, cuando ellos hacen la misa y dan la hostia, y ellos pronuncian en la hostia, ellos cogen la hostia, la levantan y dice, ya cuando ellos dan la palabra de consagración, crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima al Padre Eterno. Fíjate lo que sigue diciendo. Así como en la creación bastó que Dios dijera, sea hecho, y fue hecho, Él habló y existió. Asimismo, basta que el sacerdote diga, ecto corpus Deo, es decir, esto corpus Deo, y he aquí que el pan ya no es más pan, sino el cuerpo de Cristo. El poder del sacerdote, según San Bernardino de Siena, es el poder de una persona divina. Pues la transustanciación, fíjate, la transustanciación, que es decir, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino se convierte en su sangre, dice, la transustanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. Blasfemia, completamente. Sigue diciendo, en los deberes de los predicadores, página 34, cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo, y cuando él dice ego te absolvo, en verdad absuelve de pecado. Eso lo leímos ya, pero para darle énfasis en lo que estamos hablando. Así que quiere decir que todo lo que están hablando es blasfemia contra Dios.
blasfemia. Es un poder blasfemo completamente. Porque todas las prerrogativas de Dios se las toma Él mismo. Por eso que, mis hermanos, en nada de lo que dice el Papa, la esperanza del papado no es que Cristo venga. No, la esperanza del papado es que ellos van a ellos van a arreglar el mundo. Ellos. Algunos han sugerido que el nombre de la bestia tiene que ser un nombre propio y no un título como vicario Filii Dei. Porque acuérdense que mucha gente decía, bueno, tiene que ser un nombre propio. Porque dice que es el nombre de la bestia. ¿Entienden? Piensa que es un nombre. No un número. Pero este argumento fracasa, pues en Apocalipsis el título también se denota con la palabra nombre. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, para que ustedes vean que el título también se nota con la palabra nombre. Perdón. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Fíjense lo que es un título, que también es nombre. Dice, y en su vestidura y en su muslo, es decir, de Jesús, tiene escrito un nombre. Fíjate, tiene escrito un nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Ahí podemos ver como el nombre de la bestia. Y vamos a estudiar ahora, que ya no me queda mucho tiempo. Vamos a tener que el nombre dejarlo para más adelante. Sí, pasa una parte. Para poder tenerlo, para poder exponerlo completamente, vamos a tener que exponer, para que vean el nombre. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, mis hermanos, la blasfemia es tan grande que, y si podemos ver, vayan conmigo rapidito nuevamente, a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, para que ustedes vean lo que va a ser el hombre de pecado. Esto lo hemos leído, pero vamos a terminar con esto para poder hacer un repaso. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice así. Dice, nadie os engañe, versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, es decir, la apostasía de la iglesia, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No es que se oponga en sí, sino que se levanta en el nombre de Dios, toma el lugar de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el único que se ha sentado en la iglesia como Dios, haciéndose pasar por Dios? El papado. No hay otro sistema en el mundo que tome las prerrogativas de Dios. Dice, ¿no os acordáis de cuando yo estaba con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo, a su debido tiempo. ¿Y qué es lo que lo detenía, mis hermanos? Lo que lo detenía precisamente era el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba deteniendo que se levantara este hombre de pecado. Porque cuando ya el Imperio Romano cayó, fue cuando se levantó este sistema. Dice, porque ya está escrito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su debido tiempo, se ha quitado del medio. Fue quitado del medio y enseguida cogió el papado su poder. Y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Así que el Señor va a matarlo con el espíritu de su boca. Y mis hermanos, es esencial que entendamos esto. Las plagas van a caer sobre este sistema. Y aquel que no se separe del sistema, también va a coger las plagas también. Así que es bien vital, es de vida o muerte, conocer el sistema, conocer quién es la bestia y qué es su nombre, para poder alejarnos de eso. Porque si no, mis hermanos, hoy en día les voy a decir, muchos adventistas del séptimo día van a ponerse el nombre de la bestia. El nombre de la bestia, van a adorar a la bestia. Muchos. Yo diría un 85% de la adventistas hoy en día pasa eso. Dice aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad, mi hermano? Mi hermano, la palabra de Dios es el amor de Cristo. Tú tienes que recibir la palabra de Dios completamente. Bien, mis hermanos, hemos expuesto esta mañana lo que este sistema cree de él mismo, para que podamos estar preparados, para que cuando venga lo que va a venir, podamos levantarnos de parte de Dios, mis hermanos, porque estamos muy cerquita. Amén. Estamos bien cerquita. Que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Amén. Que Dios me dé luz y me dé discernimiento espiritual para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, Amén. para poder levantarnos por parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Amén. Que Dios me los bendiga esta mañana y siempre. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga siempre de nosotros misericordia. Amén. Vamos a orar rápidamente para darle paso al segundo servicio. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te suplicamos en esta hora que nos des firmeza para poder siempre escogerte a ti. No importa lo que pase en este mundo ni lo que nos pase. Danos la fuerza para poder siempre levantarnos por parte de la justicia, aunque tenga que ser también con nuestra propia vida. Ayúdanos, Padre, danos la fortaleza.